ese venid a mí. ¿Quién dice eso en este pasaje? Pues el Señor Jesús, ¿verdad? Es el llamado universal del Evangelio. Es para todo el que quiera venir. Es para cualquiera que quiera acudir a la cita que hace el Señor. Es un llamado, repito, universal. Se parece mucho a otro, quizás usted lo ha leído, que está en Isaías en el capítulo 55, los versos 1 y 3, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y luego el versículo 3 dice otro tanto: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Amén. Es lo mismo, es la misma idea. Repito, lo llamamos el llamado universal del Evangelio. Es un llamado a toda persona, a todo el que quiera venir. Sin embargo, sabemos por la Biblia y por nuestra propia experiencia que los muchos rechazan el Evangelio y endurecen su corazón respecto a este llamado, ¿verdad? Eso lo podemos ver por lo que le pasó a Jesús cuando fue con sus discípulos a predicar a muchas de las ciudades fuera de los contornos de Judea. ¿Recuerdan? De hecho, así empezamos este mensaje. Cuando él fue y predicó con sus discípulos, no solamente predicó, hizo señales y prodigios portentosos, muchos milagros, y no escucharon, no oyeron, endurecieron su corazón. Nadie recibió el Evangelio. Y luego el Señor dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, se habrían arrepentido hacía mucho tiempo. Y luego también se refiere a una ciudad de aquel entorno, que es Capernaum. Y le dice: tú eres una ciudad que ha sido levantada hasta el cielo, pero serás abatida hasta el Seol. ¿Por qué? Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubieran arrepentido hacía mucho tiempo. En otras palabras, el mensaje, no de cualquier predicador de esta época, como yo o como cualquier otro, el Señor Jesús. Y sin embargo, encontró corazones duros que rechazaron el mensaje. Amén. Y por eso le dice: en el día del juicio, el castigo será más tolerable. Y luego pone ciudades que en el pasado habían recibido un duro juicio de parte de Dios, como Sodoma y Gomorra, como Tiro y como Sidón. Y ahora eso nos lleva a una pregunta, porque hay un contraste muy marcado entre el llamado, venid a mí, repito, el llamado universal del Evangelio, a toda criatura, a todo hombre, todo el que quiera venga. Eso contrasta, repito, muy marcadamente con la respuesta de la gente. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Rechazo generalizado, oído sordo, corazón duro. Entonces la pregunta que podemos hacer es: ¿por qué de ese rechazo y por qué es tan generalizado? ¿Verdad? Hombre, no sé si recuerdan lo que leímos hace un momento acerca de Isaías: venid a mí todos los sedientos. Aquí está la respuesta de por qué no vienen. Porque el hombre no tiene sed de Dios. Tú no le puedes dar de beber a alguien que no tiene sed, ¿verdad? Esa sed debe ser producida por Dios mismo. Miren que Él no dice vengan a mí y beban. Lo que Él dice es: los que tengan sed, vengan y beban. Amén. Entonces quiere decir que el hombre, según es descrito en la Biblia como muerto en delitos y pecados, no tiene sed de Dios. Por eso es que hacer una invitación a la salvación sin explicar los hechos salvíficos, sin explicar la cruz, sin que el hombre sienta la necesidad de salvación, es una obra infructuosa. Decirle a las personas: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, cae en oídos sordos. Y si acaso es abrigado en la mente o en el corazón de una persona, es simplemente para apoyar lo que ya él tiene en mente. ¿Qué tiene él en mente? Bueno, cada persona quiere conquistar lo mejor de este mundo. Cada persona quiere tener victoria en su empresa. Amén. Así que él dice: Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Qué bueno, yo también tenía uno, ahora somos dos.
Y por lo general ese plan maravilloso se centra en pasarla bien aquí, ahora, en esta tierra. Y nada tiene que ver con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio va más allá de los límites de nuestra existencia y le dice al pecador que hay una condena que pesa sobre él y que él no lo sabe. De hecho, no siente necesidad de salvación porque no sabe de qué necesita ser salvado. El hombre, dice la Biblia, está muerto en delitos y pecados. ¿Usted ha conocido a algún muerto que pida ser resucitado? Si lo conoce, preséntemelo. No lo va a encontrar, ¿verdad? No puede sentir necesidad de Dios. No tiene sed. De manera que, repito, por una parte el Evangelio es anunciado a toda criatura, es un llamado universal, pero por otro lado encontramos un rechazo casi generalizado. Y entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué debe ocurrir para cambiar la situación? Jesús nos da la respuesta en este pasaje. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escuche bien. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y luego añade, sí, Padre, porque así te agradó. Miren, el Evangelio está velado al corazón del hombre que está muerto en delitos y pecados. Y sobre todo porque él confía en su propia sabiduría. Y sin embargo, Dios se place en revelar el Evangelio, la realidad de que nacimos con una naturaleza que nos conduce a condenación y que en el Calvario encontramos la puerta de salida a este mal por la redención que Cristo hizo hace 2000 años. Todo eso está velado a la mente del hombre natural. Sin embargo, Dios dice que cuando el hombre se vuelve como niño, esa es la condición en el corazón del ser humano que permite la entrada del mensaje del Evangelio. La pregunta entonces es, ¿cómo nos volvemos como niños? Porque Jesús dijo en una ocasión, si no se vuelven como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. A ver, ¿cómo nos volvemos como niños? La única manera de hacerlo es naciendo de nuevo. No intente darle vuelta a ese pasaje o procurar hablar como niño. Yo he visto cada cosa en este sentido y cada interpretación. Lo que el Señor está diciendo es, debes nacer de nuevo. Para que nos volvamos como niños, debes nacer de nuevo. Suscita otra pregunta. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Vas a encontrar cursos de evangelismo. Vas a encontrar gente desde el púlpito diciéndote que para nacer de nuevo tienes que creer en el Señor Jesús, aceptarle, hacer una oración de aceptación frente a un altar y entonces naces de nuevo. Pero no es lo que dice la Biblia. Y siempre hacemos la comparación del nuevo nacimiento, que es enteramente espiritual, con nuestro nacimiento biológico. Y eso nos hace preguntarnos cómo nacimos biológicamente, qué aporte hiciste a tu nacimiento biológico. La respuesta es obvia, ninguno. Otras personas decidieron antes de ti. Tú no existías, por lo tanto, no podías tener ningún tipo de decisión. Amén. El Señor le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Él vuelve a hacer la pregunta, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Y el Señor le repite lo mismo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Y aquí está la explicación que él da. Él dice el viento. Diga conmigo el viento. En el original griego es pneuma. Es una palabra griega que se utiliza para referirse al viento propiamente, pero también a los espíritus malignos. Y de manera significativa y especial se usa para referirse al Espíritu Santo. Así que aquí hay una alusión al Espíritu Santo y a su soberanía. Dice, así naces de nuevo. No depende de ti. El viento, el Espíritu Santo, sopla de donde quiere. ¿Escuchó eso? De donde quiere. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Aquí vemos la soberanía de Dios en la salvación. El viento sopla de donde quiere. Comparemos eso con lo que el Señor dijo. Gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y luego remacha afirmando nuevamente la soberanía de Dios en la salvación. Sí, Padre. ¿Por qué razón hiciste esto?
Bueno, porque tú consideras entre un ser humano y otro y ves que algunos son mejores que otros. No, sí, porque así te agradó. El Espíritu Santo sopla de donde quiere. Así compara él el nuevo nacimiento. Le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, no eres un pecador de entre los pecadores. No eres maleante, no eres carterista, no perteneces a la asamblea de diputados. No eres nada de eso. Eres más bien un principal de la sinagoga, un maestro de Israel, pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Eso fue lo que quiso decir el Señor. Él está dando la respuesta de por qué estas ciudades, Corazín y Betsaida y Capernaum, no escucharon el mensaje. Porque la respuesta está en el hecho de que Dios actúa soberanamente, dándole vida a hombres muertos en sus delitos y pecados. Segunda de Corintios 4:3, versículo 4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo, dígame quién es el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero luego en un pasaje, iba a decir paralelo, lo es, pero más bien es contrastante, Pablo dice, así como Dios, citando a Génesis 1, hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, así fue Él quien hizo que la gloria del evangelio resplandeciese en vuestros corazones. Pregunto, ante todas estas cosas que hemos citado, ¿qué méritos tienes tú en la salvación? Yo decidí aceptar a Cristo. No, no lo hiciste. La Biblia dice que Él es el que por su buena voluntad te guía al arrepentimiento. Pero pastor, yo tuve fe. No, no la tuviste. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, es un regalo de Dios. Cuando tú creíste decidir y lo hiciste, tu decisión fue antecedida por una obra previa del Padre. Por eso Jesús dijo, nadie, y ese nadie es taxativo, ese nadie incluye a todo el mundo y no deja fuera a nadie. Amén. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Miren lo que él dijo a los fariseos. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí hay algo extraño. Nuestra lógica humana dice, bueno, ellos no son ovejas porque no han creído. Tienen que creer y luego se convierten en ovejas. Pero aquí no dice eso. Jesús nos dice, ustedes no son ovejas porque no creen. No, es al revés. Ustedes no creen porque no son ovejas. Mis ovejas oirán mi voz y vendrán a mí. Porque el Padre que me las dio es más grande que todo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Amén. Efesios 1, 4, 5 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Colosenses 2:13 abona a la misma idea. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Cómo estábamos? ¿Acaso moribundos? Estábamos muertos. Es el panorama de Ezequiel y el valle de los huesos secos. Amén. ¿Vivirán estos muertos? Le pregunta Dios a Ezequiel. Ezequiel se siente tan abrumado ante semejante panorama. Ni siquiera son muertos recién, frescos. Ni siquiera son cuerpos en estado de putrefacción. No, son huesos y ni siquiera el esqueleto completo. Están esparcidos. Hay algunos de esos huesos ya pulverizados. Así que el panorama es tétrico. Ante un panorama así, yo lo que haría es reírme de ti si tú concibes la posibilidad de que ese ejército de huesos secos pueda levantarse y vivir. Pero como no soy yo, sino el Dios que pregunta a Ezequiel, ¿vivirán? Él tiene que responder, tú lo sabes, tú todo lo puedes. Y entonces él le dice, profetiza. Y te lo dice a ti, profetiza. Eso significa predica. Amén. Porque tú no puedes dar vida, pero necesitas predicar porque Él destinó ese medio, la predicación del Evangelio, para dar vida a hombres muertos en delitos y pecados. Amén. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. Pero aunque Ezequiel profetizó
sus palabras serían en vano si no fuera porque el pasaje sigue diciendo, y el viento, el Ruach Kadosh, amén, el Neuma, el Espíritu Santo sopló. Y de esos huesos secos se juntaron huesos con huesos, tendón con tendón, músculos con músculos, se armó el esqueleto, vino sobre él carne y estuvieron enhiestos, erectos completamente y con vida. Hombre, no te asombres que yo estoy hablando de ti, de mí. Eso éramos. Huesos secos, muertos que no desean salvación, ni la quieren. Lo que quieren es prosperidad económica y pasarla bien aquí en esta tierra, que todo me vaya bien, que a mis hijos les vaya bien. Nada de eso es malo, no se equivoquen. Yo no estoy diciendo que desear tener mejores cosas, desear prosperar es malo, no. Lo que estoy diciendo es que tanto tú, que te dices creyente, deseas lo mismo que el que anda en trampas y en pecado. Todos deseamos como terreno común estas cosas. ¿Qué te distingue del que no conoce a Dios si Él también tiene un plan maravilloso trazado para su vida? El mismo que tú tienes. El sueño americano, pero ahora bautizado y cristianizado. No hay nada de malo con querer cosas buenas ni que a nuestros seres queridos les vaya bien. Lo que sucede es que todos esos deseos son propios del hombre sin Dios, nacido, no nacido de nuevo. Todos tienen esos deseos. Hay un deseo que no tiene el hombre. No tiene sed de Dios. No ama a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios está dirigiendo esta invitación a todos. El que está sediento, venga. Eso es lo que dice Isaías, pero él lo dice de otra forma en este pasaje. Ahora él va a decir, vengan a mí los que están cansados y cargados. O trabajados y cargados, es lo mismo. Otra versión, en lugar de decir trabajados, dice cansados. Y esos dos conceptos los podemos unir. La razón por la que están cansados es porque están muy trabajados. Amén. Es lo mismo. Recuerden Isaías, vengan a mí los sedientos. Pero ¿quién tiene sed de Dios? No es una condición natural innata en el hombre. Algo debe ocurrir para que el hombre despierte de su mortandad espiritual a fin de que ahora vivo tenga sed y anhelos de Dios. Amén. Yo pregunto, ¿tienes tú sed de Dios? Porque es triste decirlo, el Señor describió un panorama a través de una parábola donde dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos y que no se podían diferenciar. Y los dueños de la finca, los siervos del amo de la finca, pidieron al dueño que si él quería, ellos iban y arrancarían la cizaña para que solamente quedara el trigo. Y entonces el amo le dijo, no lo hagan, no lo hagan. Y una de las razones es porque el trigo y la cizaña en ciernes se parecen mucho. Es que el creyente inmaduro, todavía sujeto a sus pasiones carnales, se diferencia muy poco del que no es creyente. La madurez hace la diferencia. Entonces él le dijo, no vayan, no sea que ustedes, al parecer de ustedes, tratando o intentando arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Así que no uses esa lengua como espada de dos filos para juzgar, porque aunque te parezca que alguien no es trigo, sino cizaña, ese juicio no te corresponde a ti ni a mí. Amén. Amén. Él dijo, cuando vengan los ángeles del cielo, él sabrá quién es quién y quién no es quién. Mateo 7 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, reprendimos demonios, bailamos la danza hebrea, nos ungimos e hicimos todas esas cosas. Y él os dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, por ser creyentes, tenemos una nueva naturaleza con nuevos afectos. Esa nueva naturaleza odia el pecado y ama la voluntad de Dios. Amén. Y decía esto porque, aunque lo de vengan a mí los que tengan sed, vengan a mí los que se saben cargados y trabajados,
es dirigido al que todavía no ha conocido a Dios. En alguna medida puede ser aplicado a nosotros. No vaya a ser que nosotros seamos de ese grupo que dice conocer a Dios, pero solamente somos creyentes profesantes. Eso significa que profesan en el cristianismo, pero no han tenido una real experiencia de conversión. Amén. Mírate a ti mismo y pregúntate, ¿tengo sed? ¿Es mi anhelo principal Dios? La gente tuerce el significado del evangelio diciendo, hombre, el evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y buenas nuevas es eso, buenas nuevas. Así que buenas nuevas es todo lo que para mí es bueno, todo lo que me invita a algo bueno, por supuesto. Pero el evangelio no son buenas nuevas acerca de cualquier cosa buena que los hombres deseen, sino buenas nuevas únicamente de salvación, que aprecian quienes han despertado a la realidad de que hay un vacío en su corazón y por eso mismo tienen sed. Aquellos que saben que el pecado en ellos es una carga de la cual quieren deshacerse. No es que los seres humanos, incluyendo a nosotros los cristianos, no vamos a ser hipócritas, nos quisiéramos deshacer de pobreza, de enfermedad, de cosas que nos molestan. Todos queremos deshacernos de eso, claro que sí. Pero los que no conocen a Dios también. Lo único que ellos no quieren deshacerse es de su pecado. Si tu mayor problema, tu mayor carga no es la condición económica en que estás, sino el pecado, estás en buena línea. Porque tienes sed. Aunque sea un punto ínfimo, Dios puede trabajar sobre esa sed para intensificarla y para aumentarla, a fin de que tu principal propósito en esta vida sea buscar al Señor, amar al Señor, que tú digas, Señor, ahorita mismo tengo 4 carros europeos estacionados en mi garaje. Tengo todo, pero estoy insatisfecho porque sé que mi vida espiritual está muy lejos de ser lo que yo quiero que sea. Me gustó lo que dijo Paul Washer en estos días. ¿Qué dijo? Tengo todo, pero estoy muy triste porque no alcanzo a ser como Él es. Ese es el anhelo de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Ok? Pero entonces Él se está dirigiendo a personas que recién comienzan a gustar la benevolencia de Dios. Que recién comienza a darse en ellos, en los fueros internos de su ser, ese deseo, esa hambre y esa sed. Repito, no la produces tú, viene de Él. Él dijo en una ocasión, proféticamente hablando en el Antiguo Testamento, llegará un momento en que enviaré hambre y sed sobre la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar mi palabra. Como yo antes he dicho, si esa sed no está en ti, teme. Y si no temes, teme por no temer. Eso significa teme porque eres insensible. ¿Será que soy parte de ese valle de huesos secos? Por cierto, en nuestra acción evangelística, entendamos que cuando predicamos a personas que no conocen el Evangelio, estamos predicándole a huesos secos. Ellos están muertos. Para ellos, condenación eterna y vida eterna no significa nada. Pero es que tú y yo también estuvimos ahí. Así que Dios quiere darle sed y quiere hacerlos conscientes de su necesidad. Y para eso quiere utilizarte a ti y a mí. Amén. Pero si tú no tienes sed, si tú no tienes deseos, hambre que quema, como decía una canción por Dios, ¿cómo tú puedes producirla en otros e invitarlo a que tenga lo que tú no? Así que entonces Él dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, los que estáis trabajados y cargados. Y otra vez, claro, esto lo podemos incluir. Dios tiene un corazón tierno. Dice que cuando Él vio las multitudes, que eran como ovejas que no tenían pastor, se le revolvieron las entrañas. Lo que quiere decir es que su pasión era interior. Él utiliza la metáfora de las entrañas, que son las vísceras, para indicar que en su ser interior estaba el deseo de suplir las necesidades de esa multitud. Y eso implicó sanidades y milagros. Pero no era eso necesariamente a lo que se refiere. Vengan a mí los cansados y trabajados, es no, mira, te fue mal. Tienes una autoestima muy baja, una muy maltrecha autoimagen de ti mismo. No, realmente desde este púlpito no nos debe preocupar, de verdad, no me preocupa si tu cuenta bancaria está disminuyendo o si ya está en rojo. Ni me preocupa si no te sientes realizado. Me preocupa qué va a pasar contigo dentro de 400 años, dónde vas a estar. Eso me preocupa. Amén.
¿Qué estoy diciendo, pastor? 400 años y yo apenas vivimos 80. No, en esta existencia terrena solamente ese tiempo, 70, 80. Pero tú seguirás más allá de los umbrales de la muerte. ¿Y dónde estarás? ¿De qué depende? Depende de que Jesús haya hecho morada en tu corazón y que el Dios vivo que vino a esta tierra y que dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, pero las has revelado a niños, a gente sencilla, humilde de corazón. Entonces, Él está diciendo: aquellos que saben que su mayor carga, aquellos que se sienten abrumados por el pecado, no por la deuda, eso abruma y abruma bastante, ¿ok? Y no estoy, repito, tengo que recalcar eso una y otra vez, no estoy criticando estas cosas porque son parte legítima de nuestra naturaleza humana, pero lo es de nuestra naturaleza humana. Con estas falencias, con estas necesidades, compartimos el mismo terreno que los que no conocen a Dios. Aquí Él hace un alto para referirse a algo de lo cual no están conscientes en todos los demás. Solo aquel que tiene sed quiere tomar agua. Solo aquel que verdaderamente se sabe perdido y en bancarrota espiritual, ese quiere la salvación de Dios. Solo ¿cómo se llamaban los recaudadores de impuestos? Se me escapan la palabra. Yo no sé qué me está pasando. Solo los publicanos, un publicano que era un ser perverso, malo, maleante, que le arrebataba los bienes, entiéndase, ganado, casa, hasta hijos, a viudas pobres, pero que en un momento dado fue constreñido por el poder de la palabra de Dios. Solamente él puede decir: Señor, yo no sé si este fariseo ridículo que está allá, que se cree bueno, es salvo o no, pero en cuanto a mí, sé propicio a mi pecador. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Entonces a estos son dirigidas estas palabras, a los que están conscientes de su necesidad espiritual y saben que es lo principal. Son los que dicen: sí, yo como ser humano quiero tener todas las cosas que me hacen falta, pero si tengo que escoger entre todas esas cosas y mi necesidad de Dios, estas cosas quedan eclipsadas. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Vengan a mí los trabajados y cargados. ¿Quién se siente trabajado y cargado? ¿A quién lo molesta el pecado? ¿Quién no se siente satisfecho con él? ¿O quién puede vivir tranquilo y sabe que cuando las personas le preguntan ¿cómo estás?, ridículamente dice, y con ese remeneo que yo veo que lo dice, ¿cómo es? Bendecido y en victoria. Y el diablo está haciendo triza, lleno de lujuria, de ira. Y él dice que está bendecido y en victoria. No, tú estás insensible. Eso se llama muerte espiritual. No hay deseo por estas cosas. Lo que tú persigues es lo que persiguen todos los demás. Y por eso mensajes como estos te molestan. Porque el Señor dijo que en los postreros días se amontonarían maestros para predicarle a gente conforme a su propia concupiscencia y apartarían de ellos el oído de la verdad. Porque quieren personas que le digan lo que quieren escuchar. Entonces, vengan a mí los que llegan a esa conclusión, a esa evaluación espiritual. Los que para ellos su mayor problema es su naturaleza pecaminosa. A estos, yo sé, estás luchando de verdad. Estás experimentando. Pero miren, ya de por sí hay algo bueno. Porque el que no ha nacido de nuevo, el que no está vivo espiritualmente, no tiene ninguna lucha interior. ¿O sí? No, ¿verdad? Lucha a aquel que ha despertado una nueva vida y por hacerlo inmediatamente entra en conflicto con esa antigua naturaleza. De no haber un nuevo nacimiento no habría conflicto. Y si no, pregúntenle a Pablo en Romanos 7. ¿Verdad? ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco hubiera conocido la codicia si no hubiera una ley que me dijera no codiciarás, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque según mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva esclavo a la ley del pecado. ¡Miserable de mí! Ese no es el grito de un inconverso, ese es el grito de uno verdaderamente salvo, que odia el pecado y que dice, esto es mi mayor problema, esta es mi mayor carga, esto es lo que más me agobia. A esos el Señor dice, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar.
Y la semana pasada hablamos del descanso de Dios. Amén. Un repaso rápido. Fuimos a Hebreos, donde el autor a la carta de los Hebreos, que es un hebreo sin duda, algunos dicen que Pablo, no se sabe con certeza, dirige esta carta a los cristianos hebreos, porque están en mucha persecución. Hombre, imagínense, si todos los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, a los judíos le tocaba doble porción, me refiero a los judíos cristianos, porque ellos eran perseguidos por los romanos, pero también por su pueblo. Así que habían unos que habían dado el paso con firmeza y convicción, pero otros estaban entre, ¿me salgo del judaísmo o soy cristiano? Y para eso se escribe esta carta. Vez tras vez a lo largo de toda ella, el autor comienza a establecer un contraste entre la ley y la gracia, entre Jesús y Moisés. Y él prueba una y otra vez que el nuevo pacto es superior al antiguo, porque ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y ese mejor pacto implica de que, lo vimos en el estudio de la carta a los Gálatas el viernes, ¿qué implica? Que en el antiguo pacto demandaban de ti cosas para las cuales tú no tenías poder para cumplir con ellas. Te dejaba así en seco. ¿Recuerdan? En otras palabras, el Señor dice, haz, no hagas esto, aquello, pero esa ley lo único que ponía en evidencia es que tú no podías cumplir con ella. Amén. En el nuevo pacto las demandas son incluso superiores, pero Dios te da, Él mismo te da el poder para cumplir con lo que Él demanda. Amén. Y eso no es otro que el vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces decíamos que Él les está diciendo, miren, voy a ponerles un ejemplo del Antiguo Testamento. Ustedes eran esclavos en Egipto. ¿Y quién puede tener paz, reposo y descanso siendo esclavo? ¿Verdad que no? Ustedes se imaginan, esa gente se levantaba y no a la hora que querían, como tú y yo lo hacemos. Un esclavo no tiene decisión sobre su tiempo. Tenían un capataz egipcio que laceraba sus espaldas. Miren, la mejor figura para describir lo que es todo lo contrario al reposo, al descanso, es la esclavitud. Así que el Señor los saca con mano fuerte de la esclavitud en Egipto, los entrena en el desierto. ¿Y cuál es el reposo de ellos? Canaán, la tierra prometida. Qué contraste más chocante, ¿verdad? Salir de esclavo a ser alguien poseedor de tu propia tierra que es fértil. Que la labra sí, pero con gusto para que produzcan los frutos de tu propia prosperidad. Pero luego Él les explica, miren que no todos quisieron entrar, no todos creyeron, y Dios se enojó con ellos y dijo, no entrarán en mi reposo. Y ahora el autor sagrado va a explicar, todo eso era un símbolo, una tipología, una figura, porque el verdadero descanso no está en salir de Egipto y entrar a Canaán. Eso es solamente un anuncio profético, una sombra de la realidad que iba a ser revelada en el Nuevo Testamento. La verdadera esclavitud no está en Egipto, está en el pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Y nuestra entrada a la tierra prometida es simbolizada por la nueva vida en Cristo. Esta es la nueva tierra, que si la cultivas en el poder del Espíritu Santo, ella va a producir los frutos del carácter de Cristo en ti. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza y todo lo que usted sabe. Amén. Entonces Él dice, no haya en ustedes corazón malo de incredulidad para no entrar en el reposo de Dios. En otras palabras, el reposo es la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tratar de labrar tu salvación por el esfuerzo de tu voluntad es infructuoso. La ley probó que no puedes. La ley te va a condenar. Si quieres vivir fuera de lo que Jesús hizo en el Calvario a favor tuyo, que es recibido por gracia y por la sola fe, sin añadir obras a ello, simplemente te vas a estrellar. Amén. Pero ahora hay un reposo. Eso significa Dios mismo ha hecho por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos. Ven y entra en el reposo por la fe. Y eso tiene que ver con esta parte donde dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Hay un comentarista, un biblista, Adam Clarke, del siglo XVIII. Él hizo un comentario bíblico muy utilizado hoy, yo de hecho también lo utilizo, y Adam Clarke dice lo siguiente. La idea del yugo para expresar la obligación de un judío piadoso para con Dios tenía al menos 4 significados. Estaba el yugo del reino,
el yugo de la ley, el yugo de los mandamientos, el yugo del arrepentimiento y el yugo de la fe y el yugo general de tu responsabilidad ante Dios. ¿Ok? Pero Jesús, como judío, conocedor de estas cosas, redujo eso, todos esos supuestos yugos, porque él se estaba dirigiendo a judíos. Recuerden que el ministerio del Señor Jesús se realizó solamente en Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los gentiles todavía no estábamos entrando en escena. Amén. Eso vino después de Pentecostés. Ellos habían escuchado ya el tema del yugo y sabían que, en primer lugar, para poder hacer la aplicación correcta teníamos que entender qué es un yugo, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Es esa pieza de metal o madera que une a dos bueyes, a dos animales de trabajo. Entonces ellos entendían que era un yugo en la práctica y entendían la metáfora del yugo, según las enseñanzas de Moisés, que así como se ponen dos animales unidos por un yugo para trabajar, ellos estaban diciendo, ustedes tienen un yugo con Dios, están ligados a Dios, se deben a Él, tienen que trabajar con Él. Pero en ese primer momento de Israel, donde ellos estuvieron en ese antiguo pacto, que la Biblia lo llama un pacto de condenación, porque la ley te condenaba, no te salvaba. En otras palabras, ahí parecía que el yugo, el que debía verdaderamente empujar, era el hombre. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios y yo, me une a Él la ley mosaica y todo lo que ello implica. Y la ley mosaica me dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es imposible para el ser humano, aunque te parezca que no. Y todos los demás mandamientos. En otras palabras, quien tenía que verdaderamente era el motor de este yugo, era el hombre. Y ya sabemos para qué fue dado la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Poner en evidencia nuestra pecaminosidad. ¿Quién dice algo más? Para condenarnos. Amén. ¿Y todo para qué? Hombre, para que el buey de este lado diga, si depende de mí arar estos surcos y caminar por este campo, estoy perdido. Llévame al matadero y no perdamos más tiempo. Condéname. Pero él podía hacer otra evaluación. Si yo no puedo, entonces necesito un Salvador. Y ahora el Señor te dice, lleva mi yugo porque va a ser fácil para ti. Porque quien verdaderamente va a ser el motor propulsor de esta acción conjunta soy yo. Con el poder del Espíritu Santo actuando para ti, no para que esto sea una pesada carga, sino para que sea una vida de paz y descanso. Como dijimos desde el principio que comenzamos este mensaje, la vida cristiana no es una vida de supresión, es una vida de paz y descanso en el Espíritu Santo. Pero me escuchó que dije en el Espíritu Santo, fuera de Él, y utilizo también estas figuras que he repetido, la vida cristiana se te vuelve a ti muy aburrida. Y entonces comienzas a cambiar lo que es el centro de la vida cristiana, que es tu vida de devoción, es tu crecimiento espiritual, tu santidad, por la interrelación. A Javi le gusta que yo diga esa palabra. Y la pifia de, hombre, aquí hay sociedad, aquí conozco hermanos, aquí hay música chévere, aquí hay actividades chéveres, aquí hay gente que predica lindo porque me dicen que todo está bien, que tu mejor momento es aquí ahora, nos damos besitos espirituales, todo está bien. Y entonces lo que verdaderamente representa el núcleo central de nuestra vida cristiana es cambiado por falsos profetas para que sea una vida. Y a eso lo llamamos la iglesia divertida. En la iglesia divertida no hay responsabilidad para con Dios, no hay condena del pecado, no hay invitación al arrepentimiento. Son palabras que han sido quitadas del diccionario del cristianismo. Lo que hay es siéntete bien. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Las cosas te van a ir bien, porque yo vi que Dios te tomó en sus brazos y te puso en un lugar central, predominante, y te va a exaltar para que todos los que antes estuvieron en contra tuya sean avergonzados, porque tú eres el héroe de mi película y mi propósito no es exaltar a mi hijo. Los dos estamos al servicio tuyo para que tú te sientas bien aquí y ahora. No hay un mensaje más falso y perverso que ese mensaje. Amén. Y por eso el creyente anda buscando principalmente su comodidad. Y no es que Dios no la da,
Lo que Él dice es: céntrate en mí, en buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás déjamelo a mí. Por mi soberana voluntad, entendiendo quién eres, yo sé si, porque puede hacerlo, si te prospero y te hago millonario, eso no es malo, Dios puede hacerlo. O si te llevo a rejo limpio durante todo el tránsito de tu vida en esta tierra porque eres contumaz y tendiente a la pecaminosidad. Pero lo importante es vivir la vida cristiana. Y escúchame, es imposible para nosotros. Pero cuando nos ponemos en el yugo de Jesús, ese yugo, y voy a tratar de definirlo más específicamente. Y hay un pasaje que se parece a este que Jesús dijo. Citemos el de Jesús. Vengan a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Escuchen, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él está citando a Jeremías 6, 13, 16 y les voy a leer lo que dice ese pasaje. Porque desde el más chico de ellos, él primero va a pintar un panorama de lo que está ocurriendo en Israel en aquel momento. Israel se ha apartado de Dios, está en apostasía. Bueno, esa es una palabra que aplica muy bien para hoy. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia de su corazón. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Cualquier semejanza con lo que sucede hoy es, como decía mi pastor, pura mala fe. No es coincidencia, lo estoy diciendo por pura mala fe. Describe, pero con exactitud meridiana, lo que ocurre hoy. Voy a volverlo a leer. Pues desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Escuchen, y este es el mensaje que dan estos profetas. Y curan la herida de mi pueblo. El pueblo tiene una herida, insensibilidad para Dios, falta de temor de Dios. No evalúa bien su vida, anhela otras cosas por encima de la santidad. Esa es la herida del pueblo de Dios hoy, como el pueblo de Israel en aquel entonces. Livianos, no sabían el peligro inminente al que se estaban enfrentando, la invasión de Babilonia a manos de Nabucodonosor. Eso estaba a la vuelta de la esquina, pero ellos no estaban conscientes. Entonces, ellos podían ser curados de su condición si se arrepentían, pero los profetas curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, prosperidad. No sigan a esos profetas que lo que hacen es meterles miedo. Evangelio liviano. Amén. Evangelio donde hay ausencia de compromiso con Dios, de llamado al arrepentimiento, de llamado a la santidad. Así curan los profetas livianamente la herida del pecado de mi pueblo, diciéndole paz. Y noten, sigue diciendo, y es una pregunta retórica, ¿se han acaso avergonzados de haber hecho abominación? Es decir, él dice, este mensaje es una abominación. ¿Pero se han avergonzado? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, es que ni siquiera saben cómo avergonzarse. En estos días escuché a un profeta que sacó un reggaetón, pero el año anterior había profetizado que iba a venir un terremoto sobre Panamá y bueno, ya me equivoqué, tranquilo. Uno se equivoca, pues. Y antes de eso había profetizado un sinfín de cosas. Unas 10 cosas, de las cuales 15 no se cumplieron. Ahora, aquí está la última oportunidad que le da a ese pueblo que va a ser invadido. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que dijo Jesús. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. ¿Te das cuenta? A menos que Dios alumbre en la miseria espiritual de nuestro corazón, nosotros no podemos seguir el verdadero evangelio. Es más, yo creo que he sido un poquito más drástico al decir de que ¿por qué ellos van a cambiar un evangelio que les dice que todo está bien, que se alegren, que los apapacha, que les dice que lo que hay es prosperidad, por un evangelio como este? Humanamente no, ¿verdad? Yo dije, no solo no lo van a cambiar, no pueden cambiarlo. No solamente es difícil, es imposible.
A menos, dígamelo usted, a menos. ¿A menos que qué? Que el Espíritu Santo. Es que de esto se trata, de Espíritu Santo. No hay cristianismo sin Espíritu Santo. Todo fuera del Espíritu Santo está muerto. Aún aquello que es verdadero no tiene poder de ponerse en función si no hay Espíritu Santo de por medio. Así que ese yugo va tomando forma, ¿verdad? Ese yugo, ¿cómo puede ser un yugo que me invita a trabajar? Me dice que me despoje de una carga. Vengan a mí los trabajos y cargados. Ponte mi yugo. Y me dice que mi yugo es fácil. Yugo es yugo. Es que la Biblia dice, si alguno es vencido, es hecho esclavo por aquel por quien es vencido. Sea del pecado para muerte o de la justicia para vida. Cuando el yugo del Espíritu Santo es puesto sobre ti para andar conforme a ese poder, tú gustosamente y con placer te vuelves esclavo de Cristo. Y ese fue el término que utilizaron todos los siervos de Dios. Yo soy siervo de Jesucristo. Y miren qué cosa tan contradictoria. Siendo siervo soy libre. Porque antes era libre para hacer lo que me daba la gana. Pero mi naturaleza se estaba corrompiendo. Por eso la amargura. Por eso es que yo he dicho, llegan personas, experimentan el primer amor, tienen un alma lozana, fresca. Qué gusto les da orar, qué gusto les da venir a la iglesia. Pero se enredan en pecado. Y luego hay una corrupción del alma. Y ahora lo que tienen es una fachada religiosa. Ahora lo que les impulsa es simplemente la inercia religiosa de que, bueno, por si acaso, para no irme al infierno. Entonces ya no hay placer ni gusto en servir al Señor. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido mis fueros internos. En lugar de esa sonrisa, no ficticia, sino el producto de un gozo experimentado legítimamente, un gozo orgánico. Ahora dentro de mí hay amargura. Como yo siempre he dicho, entonces necesito las cosas de afuera. ¿Por qué? Porque es mejor estar amargado manejando un Mercedes-Benz que una cacharpita como la mía. Así que no es que estoy buscando felicidad porque no la tengo. Lo que estoy buscando es comodidad en medio de mi infelicidad. Y es verdad. Es mejor que el pecado que ha hecho trizas de ti, que al menos mitigues el rigor del pecado sintiéndote más cómodo en medio de él. Y como este cuerpo es muy patente y el satisfacer sus necesidades también lo es, entonces yo necesito cosas, porque no soy feliz. Yo una vez le dije a un joven, ten tu emprendimiento, pero procura que cuando el dinero venga te encuentre ya siendo feliz, porque no te hará feliz si cuando llega ya lo eres. Amén. Lo único que te dará es comodidad en medio de tu infelicidad. Amén. Entonces, uniendo estos dos pasajes, párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas en las que anduvieron vuestros padres. Amén. Pregunten cuál sea el camino y anden por él. Y cuando anden por ese camino, hallarán descanso para vuestras almas. Y lo que dijo Jesús, vengan a mí, tomen mi yugo es fácil, ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo podemos unir estas dos cosas? Hombre, porque el camino al que hacía referencia Jeremías, sobre el cual debían preguntar, era todo lo que ocurrió en el pasado con aquellos grandes hombres de Dios que le dieron libertad. Amén. Pregunta por Moisés, ¿cómo él pudo sustentar a ese pueblo de 2 millones de judíos tan tercos? Y te vas a dar cuenta que no lo pudo hacer por sí solo. Que un día claudicó y dijo, Señor, no aguanto la carga. Y el Señor le dijo, busca 70 ancianos y yo voy a poner del espíritu que hay ante sobre ellos. Amén. Y luego un muchachito en ese momento terco que me amaba, diría Moisés, llamado Josué, vio que 12 quedaron en el campamento y que también profetizaban y hablaban en lengua. Y él dijo, allá están y no han acudido a tu llamado. ¿Quiere que los reprendamos? Y Moisés dijo, ojalá todo el pueblo fuera profeta. En español, ojalá todos tuvieran el Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, ahí estaba el descanso. El descanso de Dios es el poder del Espíritu Santo. Es la cabalgadura del samaritano, ¿se acuerdan? Para los que no, lo voy a repetir.
El samaritano que cayó en manos de ladrones, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por ladrones, le dejaron medio muerto. Aconteció que pasó el sacerdote, el levita, ninguno ayudó, pero un samaritano representando a Jesús. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran despreciados, odiados por los judíos. Y Jesús se identifica con el samaritano porque despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. No lo estimamos y fue menospreciado. Entonces ese yo soy el samaritano. ¿Qué hizo? Curó sus heridas. Entre otras cosas que no voy a explicar, lo puso en su cabalgadura. La cabalgadura es la silla del caballo. Si tú estás montado en una silla de un caballo, ¿te mueves o estás quieto? Te mueves, ¿verdad? Pero no lo haces en el poder de tu fuerza, lo haces en un poder ajeno, externo a ti. Amén. Eso es descanso. Tú no puedes decir, tengo 2 horas y estoy sudando y cansado porque voy en este caballo. No, el que se mueve es el caballo, no tú, sin vergüenza. Deja de decir que te mueves, que estás cansado. Es el pobre caballo el que se mueve. En nuestra lógica humana, yo debo primero hacer algo, yo debo primero pararme. Eso significa mi humanidad. En el poder de mi fuerza voy a cumplir con los mandamientos de Dios. Voy ahora sí. Nunca vayas por esa ruta porque terminará en fracaso. Lo que tú debes es sentarte en los hechos bíblicos y descubrir y entender tu evangelio de un Pablo que te dice que hemos sido sentados en lugares celestiales. Y eso no significa otra cosa que hay un centro de poder que es el que te capacita para vivir la vida cristiana. Y esa es la cabalgadura en la cual tú te sientas, pero sentado te mueves, sin derroche de energía. Donde la vida cristiana no te es una pesada carga, sino un deleite, porque es el poder del Espíritu Santo. Mira, yo estoy hablando demasiado y lo único que debí decir y concluir el mensaje es decirte, en el poder del Espíritu Santo está el reposo de Dios. Vengan a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde. Eso vamos a explicarlo, pero no sin antes traer otro pasaje que habla acerca de lo que es mirar, que es lo que dijo Jeremías. Miren, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua, por el buen camino en el cual anduvieron vuestros padres. Y cuando sepan cuál es ese camino y cómo andar en él, van a hallar descanso para vuestras almas. Eso es paralelo con un pasaje, y quiera Dios que haga buena exégesis, porque da temor interpretar la Biblia de manera incorrecta, pero creo que tu santo y no la quieres utilizar. Primera Cantares, que primera de Cantares. Cantares 1, 7, 8 dice, es la tsunamita que representa a la iglesia y le pregunta a su amado, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Es decir, ¿dónde está tu momento de descanso? Pues ¿por qué habría yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? En español, es como si la amada le preguntara al amado, yo quiero estar en tu reposo. Allí donde al mediodía, donde el sol inclemente envía sus rayos con mayor fiereza, en el momento de mayor calor, de mayor inclemencia, ¿dónde tú estás? Amén. ¿Por qué habría yo de andar errante? Así hay muchos cristianos que no entienden qué es el cristianismo, que se han apartado del libro y no entienden porque muchos cabecicalientes, predicando de su propia imaginación, apartándose de la sana doctrina, predican cosas aquí y andan como errantes. Miren lo que él le contesta. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las hermosas, ese eres tú, ¿eh? Así te ve el Señor. Esa es tu amada, la iglesia. Amén. Ve y sigue las huellas del rebaño. Deteneos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál fue el buen el camino en el que anduvieron los antiguos y sigan esa senda. Y miren lo que dice aquí. Si tú no lo sabes, hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. ¿Cuáles son esas huellas? ¿Por qué en lugar de mirar personajes carismáticos que te gustan porque te rascan el oído,
para decirte lo que tú quieres escuchar, porque no te gusta aquello que te hace sentir incómodo, cuando la palabra debería ser precisamente eso. Como cuando le preguntaron a John MacArthur, ¿no se siente mal usted cuando por su palabra incomoda a la gente? Él dice, no, yo trato de incomodar a cuantos pueda. Y me siento incómodo cuando la gente se siente cómoda con mi mensaje. Porque es que yo quiero seguir las huellas del rebaño. Y las huellas del rebaño, el rebaño sigue a un pastor. Y ese pastor cuando vino aquí, las multitudes lo seguían cuando él les multiplicaba panes y hacía milagros. Pero cuando daba el mensaje, uno tras otros ya no le quisieron seguir más. Incluso Pedro y los demás estaban entredichos y el Señor les dice, esto no se trata de hacer una iglesia grande. Si ustedes quieren, váyanse también ustedes. ¿Y qué dijo Pedro? Nosotros queremos lo que quiere la multitud, también queremos pan y queremos milagro y todo eso. Pero Señor, por encima de todas estas cosas, queremos, y no en este momento no lo entendemos bien, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Así que sin entender mucho, incluso triste porque esta multitud se ha ido, no hay manera de que nos arranques de tu lado. Amén. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo amado. Y a los que predestinó llamó y a los que llamó también ha de glorificar. ¿Qué vamos a decir a esto? Si Dios es conmigo, ¿qué enfermedad contra mí? ¿Qué escasez contra mí? Ya, yo quiero que esas cosas se solucionen, pero si no se solucionan, de todos modos, Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Sigue las huellas del rebaño. ¿Cómo las sigues? No mires a aquellos cuyo testimonio de vida solamente se asemeja al de un empresario que logra éxito según el diccionario de los hombres, sino mira a los hombres de Dios. Pero lo que pasa es que nos hemos desconectado de nuestro pasado. Ahora, en octubre, vamos a celebrar la Reforma. ¿Usted cree que hay iglesias? Obviamente no van a celebrar el Halloween, aunque algunos lo celebran. Hay otros que lo están celebrando y lo disfrazan un poquito. Bueno, ellos se disfrazan de demonios, vamos a disfrazarnos de ángeles. O le dan un alcohol y no sé qué cosa. Pero no hay capacidad de preguntar por las huellas del rebaño, de aquellos que nos antecedieron, de aquel pasado glorioso, de aquel momento en medio del oscurantismo de la Edad Media, cuando la luz del Evangelio resplandeció nuevamente y alumbró sobre la negritud de esa ignorancia escritural para devolvernos la Biblia a través de los reformadores. Nadie pregunta por ello. Yo lo que quiero saber es el último que está de moda, el último profeta. Es algo verdaderamente lamentable. Dígame usted si no. Y ya por último, quiero concluir con esto. Vaya a Isaías 28, 11 y 12. Léalo conmigo. Dice así, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Miren, algo parecido a lo que leímos antes, mas no quisieron oír. ¿Ok? Un contexto de este pasaje. Isaías enfrentó la dureza de un corazón, me refiero al pueblo de Judá, que rechazaba el mensaje de Isaías. ¿Y por qué lo rechazaba? Escuchen esto porque es importante. Saben que es difícil entender ese pasaje de Isaías 28, sobre todo porque el lenguaje es bastante oscuro. Si lo ha de hacer, le invito a que lo haga a través de una versión del lenguaje moderno. Porque bajo las versiones clásicas como Reina Valera y la Biblia de las Américas, es posible que entienda muy poco.
Pero el asunto es que el mensaje de Isaías, escúcheme bien, aburría al pueblo. No se parecía en nada al mensaje de los falsos profetas. Los falsos profetas tenían un buen juego de plataforma y detrás de ellos luces y un piano que tocaba para resaltar. Tenían una personalidad, un pecho extendido, un orgullo bien alto. Sabían inflexionar la voz. La gente respondía y ellos manipulaban a la gente no por el contenido de su mensaje, sino por el tono de la voz. Y en la medida en que alzaban la voz, el pueblo aplaudía. Y esta gente estaba vacunado contra la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque cuando tú eres sobremanera estimulado por lo que es emocional, te están vacunando para que la sana doctrina te resulte aburrida. Así que para ellos el mensaje de Isaías era aburrido y comenzaron un estribillo de burla para decirle: tú nos hablas a nosotros como si fuéramos niños y nos repites las cosas una y otra vez. Y es ahí donde, quizás usted ha leído este pasaje, ellos le dicen, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Versión moderna. Ya estoy cansado que me repita lo de los cerditos. Ya estoy cansado que me diga esto, que la apostasía, que la herejía. Ya voy a terminar. Que la herejía. Pero ¿saben que esa es la docencia bíblica? Pero decía: no me canso de repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y también después de mi partida, su muerte, procuraré que estas cosas les sean recordadas. La docencia bíblica es repetir lo que yo sé que en un momento dado te causó cierto estímulo, pero no llegó al corazón. Entonces ellos decían: tú nos hablas como niños, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Ahora, los que saben un poquito de la sana doctrina, ¿cómo es la mejor manera de predicar? La predicación expositiva. Libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Eso carece del estímulo emocional que la gente busca, ¿verdad? Por eso Pablo, previendo eso, dijo que en los postreros días se levantarían hombres que arrascarían el oído de gente que se reuniría alrededor de ellos para escuchar lo que querían escuchar. Y entonces, otra vez, en aquel pasaje que leímos hace un momento atrás, donde Jeremías lidió con el pueblo y ellos rechazaron su mensaje, ahora estamos hablando de Isaías, y ocurre lo mismo. Isaías le da un ultimátum. Dios todavía es misericordioso. Dios todavía quiere que no venga el mal sobre ti, el juicio de condenación cuando Nabucodonosor venga con sus tropas. Así que él entonces le dice lo siguiente. Escúcheme bien. No quiero que se me pierda el pasaje. Isaías 28, 11, 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él, o sea Dios, dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Isaías está diciendo: vendrá un tiempo en que, ya que no reciben la palabra, en que el lenguaje repetido y claro de la verdadera doctrina, ustedes no lo reciben, vendrá un tiempo donde Dios hablará en lengua extraña, en lengua de tartamudo. Amén. Y ahora conectemos eso con lo que Pablo dijo en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Él dijo: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. A ver, Pablo está en el capítulo 14 hablando de los dones espirituales, especialmente del hablar en lengua. Y Pablo está diciendo que lo importante no era tanto las lenguas como evidencia en aquel momento de la llenura del Espíritu Santo. Que lo importante era la llenura del Espíritu Santo. Que las lenguas que se dieron en Pentecostés
fue una evidencia al pueblo de Israel de lo que había dicho Isaías en el capítulo que leímos hace un momento. Llegará el momento que como señal el Señor hablará en otras lenguas, en lenguas de tartamudo a este pueblo, y ni aún así me oirán. Escuchen lo que pasó en Pentecostés fue lo siguiente. Vino el Espíritu Santo. Sopló un viento recio que llenó toda la casa. Se asentaron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de los 120 que estaban allí. Alrededor, como era un tiempo de festividad judía, el día de Pentecostés, se dieron cita, no eran gentiles, eran judíos de la dispersión que vivían en todo el mundo conocido de entonces. Se dieron cita aproximadamente 1 millón de personas. No todo ese 1 millón de personas, siempre es un remanente. Se amontonaron alrededor del aposento alto y escucharon a estas personas hablar en su propio idioma. Ese idioma en que hablaron los 120 era desconocido para ellos, pero era conocido por aquellos partos elamitas del Ponto, Capadocia y más allá de Cirene. Todos ellos oyeron hablar a los 120 en sus propias lenguas y alabaron a Dios. Pero solamente lo escucharon aquellos que fueron motivados a escuchar el alboroto que ocurría en el aposento alto. El Señor dijo, esto, no las lenguas, que era señal evidente en aquel momento. Lo que él estaba apuntando era a lo que todo el Antiguo Testamento proféticamente dijo que ocurriría en un día. Esto que ellos vieron era la llenura del Espíritu Santo. Y eso era lo que estaba diciendo Isaías cuando dijo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y luego él dijo, este es el reposo de Dios, dad reposo al cansado. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Quiénes oyeron? Solo un puñado, solo un grupo ínfimo. 5,000 sí, 3,000 después sí, pero en comparación con la cantidad de gente que había, eso era solo un remanente. Lo mismo que ocurrió con el Israel antiguo, solo un remanente quedó. Ustedes recuerdan a Elías, solo yo he quedado y me buscan para cortarme la cabeza. Y él le dijo, no, espérate un momento muchacho, yo me he reservado 6,000 profetas que no han doblado su rodilla ante Maldonado, digo, ante todos, sino que han seguido la verdad del Evangelio. Amén. Pero siempre un pequeño grupo. En otras palabras, el resto, aunque les dijo, este es el reposo, es el poder del Espíritu Santo. No hay manera de vivir la vida cristiana sino en el poder del Espíritu Santo. Y un último eslabón que quiero añadir a esto acerca del descanso. Y con esto ya concluyo. Por eso hoy me extendí hasta la 1 porque no quiero dejar nada en el tintero. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La invitación de Jesús a llevar su yugo, aparte del hecho de que del otro lado de ese yugo, siendo que nosotros estamos de un lado, Él está del otro, y nos une el poder del Espíritu Santo por el cual ese yugo no resulta gravoso, sino que es fácil de llevar. La vida cristiana debe ser así, no una vida de supresión, sino de descanso. Yo no hago algo porque me lo imponen, hago algo porque siendo una nueva criatura anhelo lo que Dios desea y rechazo y repruebo y odio lo que Él odia. Así que ¿por qué me tienen que prohibir a mí hacer lo que yo no quiero hacer? ¿O por qué me tienen que alentar a hacer lo que amo hacer? Esa es la vida cristiana. Pero fuera del Espíritu Santo la carne toma dominio y viviendo en la carne tú no quieres hacer lo que es la voluntad de Dios. Por lo tanto te obligas a ella y eso es un yugo pesado, eso es una carga pesada. Solo en la llenura del Espíritu Santo la vida cristiana se vuelve un placer. Pero a eso añadimos algo más. El servicio es parte del descanso cristiano. Hay descanso no en la inactividad, sino en el servicio. Y quiero leer, me cito a mí mismo, y disculpen aunque esto les suene arrogante, pero fue un café espiritual que envié hace mucho tiempo. Citando un pasaje de Oseas 10:11. Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano. Un trabajo fácil que le encanta. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. La forzaré a Judá a tirar del arado y a Israel a labrar la tierra dura.
Esa es la disciplina del Espíritu contra aquel que es rebelde, pero que es hijo de Dios, pero que se niega a vivir en el poder del Espíritu Santo y sigue su propio camino. Él dice, yo pondré un yugo pesado. Y aquí yo explico, el descanso de los hijos de Dios está en el servicio y el trabajo en su obra, llevando su yugo, y no en la inactividad y el trabajo fácil. La vida cristiana en holgura produce fatiga espiritual a causa del dominio de la carne. Es decir, que cuando te relajas y quedas holgado, no sirviendo a Dios, la carne toma lugar. El dominio de la carne, el cual se vuelve una pesada y penosa carga. Cuando somos indulgentes con nosotros mismos, Dios no lo será en disciplinarnos, así le tome toda nuestra existencia. Forzará con pruebas y sufrimientos a sus hijos a tomar el arado y labrar la tierra dura de sus corazones, con profundos surcos que la ablanden, a fin de que la semilla de la palabra, que antes no hallaba cabida en sus corazones, ahora fructifique y dé frutos de justicia. Tienes una nueva vida en Cristo. La casa de Dios, el cuerpo de Cristo, es tu lugar. Allí el miembro, entendiendo por miembro una parte del cuerpo, debe ejercer su función. Allí cada habitante, entendiendo el cristianismo como una casa espiritual, debe ser un sacerdote que alaba a Dios. Amén. No te apartes del cuerpo de Cristo. Un hombre de Dios muy sabio dijo, tú vas a sudar más de tus pecados en el servicio conjunto con tus hermanos que en tu búsqueda aislada, individual y egoísta, porque Dios no quiere eso. Porque entonces nos volvemos como esas religiones espiritualistas orientales. A mí me da risa y a la vez enojo cuando escucho a alguien, ustedes saben, este tipo de gente que la naturaleza, que los animales. Yo escuché a alguien decir, cuando estoy en el bosque me siento espiritual, siento una energía, una vibra. Me molesta cuando escucho a un cristiano utilizar ese término de vibra. Y yo dije, en el bosque cualquiera puede ser espiritual. Ahí los árboles no te golpean, ni te critican, ni te juzgan. Cualquiera puede ser espiritual en el bosque, pero espiritual en la iglesia, donde tus hermanos están muchas veces todavía hediondo a pecados. Todavía el cordón umbilical del mundo no les ha sido cortado a algunos. Allí es donde tú tienes que ser espiritual. Allí es donde tienes que tomar su cruz, negarte a ti mismo y seguirle. Amén. Y verdaderamente vivir en el poder del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Señor, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos, Rey del cielo, que nos ayude, Señor. Oh Padre Santo, a todos los que hoy no estuvieron con nosotros, los que fueron de viaje, los que están enfermos, bendícelos, y que el próximo domingo que tendremos el evento de Entre Amigos y Hermanos, podamos estar todos, Señor. Pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que haya cabida en los corazones. Ayúdanos, Padre Celestial, a negarnos a nosotros mismos, aún desde el púlpito, a opacarnos para que tú brilles, para que sea tu palabra la que alumbre, la que tome preponderancia. Ayúdanos como ministros de tu palabra a que las personas puedan mirar a Cristo. En el nombre de Jesús. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén y amén.